El presidente Macri dijo que quería pobreza cero. Iba a luchar por pobreza cero, fue su promesa de campaña. Hoy han salido nuevos índices de pobreza, hace unos minutos, quizás ustedes ya los conozcan, si no se van a enterar, la televisión está hablando de eso nomás. Ha aumentado de 32 a 34%, ya ha sumado ahora 1,5 millones de pobres más. Nosotros tenemos que tener respuesta en todos los frentes. La primera respuesta fue el salario de la provincia. Tenemos dos caminos que quiero abrir, nuevos, pero yo lo quiero hacer con ustedes. Lo que pasa en realidad en el comercio de la carne. El comercio de la carne, los frigoríficos que tenemos son todos de exportación o sacan, no abastecen el mercado interno. Y el mercado interno nos abastecen otras provincias. Pasa lo mismo con frutas, con fruta y verdura. Nos pasa lo mismo. Y nos pasa lo mismo con la leche. Entonces vamos a encarar ahora, y por eso los llamo, para encarar un plan de que nosotros intervengamos. La palabra intervenir en la economía, no intervenir, no vamos a quitarle las cosas a nadie. Vamos a meternos, vamos a trabajar para que tengamos el precio San Luis en las carnes, precio San Luis en verdura y precio San Luis en el mercado lácteo. Con eso nosotros estamos cubriendo prácticamente la canasta familiar con el precio San Luis. El precio San Luis también en el agua. Tenemos frigoríficos provinciales, tenemos muchos. Y podríamos tener ningún problema, y si hay que ampliarlos, los ampliamos. Ponen los valores y suprimiendo y hacer nosotros la intermediación directa, y le vamos poniendo un valor agregado de, bueno, la vaca vale el kilo vivo tanto, el frigorífico cobra el 8%, no sé cuánto más, el frío talado tanto más, y el carnicero tanto más. El kilo vivo más 13 puntos, 14 puntos, sería 8 más 8, 24, más 30 puntos, es casi la mitad de lo que sale en el mercado. Acabamos de hacer un convenio, estaba en formación, lo vamos a visualizar en unos días con la comunidad boliviana. Quieren y pueden hacernos trabajar en la verdura. Ya han aceptado, nosotros le vamos a dar las tierras, le vamos a dar la infraestructura, y van a empezar ahora, y esperamos nosotros con muchísimo optimismo, que podamos tener la primera cosecha ya de verdura de invierno. En algunos sindicatos podemos trabajar como cooperativa de consumo o boca de expendio, bueno, aunque sea para la familia del sindicato, va a significar un precio enormemente menor. Tenemos el tema lácteo. Nosotros tenemos una enorme producción láctea, debe ser casi el 1%, y si no hay que alcanzarlo, al 1%, y también nos pasa lo mismo. Cuando viene el comercio es distinto. Ahora ha aparecido creo que ha aparecido en el mercado lácteo una marca San Luis que está muy por debajo del precio nacional, por así decirlo.